Hola chicos, en este video vamos a ver el tema de lo que es sistema de ecuaciones no lineales. Esto quiere decir que en los sistemas de ecuaciones que han visto ustedes el año pasado, que era la intersección de dos rectas, o a veces no se cortaban las rectas, en este caso vamos a ver lo que sería trabajar con una función cuadrática, es decir, una parábola, con una función lineal, una recta. Para ello vamos a trabajar este sistema de ecuaciones que aquí podemos observar que tenemos una parábola y acá tenemos una recta. El método de resolución son los mismos que usaron para los sistemas lineales, método de sustitución o igualación, ¿sí? O suma y resta, determinantes, dependiendo del método. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de identificar cuál va a ser mi función 1 y mi función 2. Para eso yo voy a ponerle a cada una de las funciones en i subíndice. En este caso yo le voy a poner subíndice 1 y 1 a la primera función y subíndice 2 a la segunda, quedándome identificada que la función 1 será mi parábola y mi función 2 será la recta. Para ello, lo que hacemos es, o mejor dicho, yo voy a trabajar con el sistema de igualación. Y para el sistema de igualación lo que yo recomiendo siempre es despejar la variable y. Dado que al despejar la variable y yo ya tendré expresada mi función para después graficarla. Recuerden que acá tenemos funciones que ya están despejadas con el valor de i. Puede que en sistemas se encuentren con una operación algebraica en el que tendrán que hacer propiedad distributiva y reducir el polinomio y luego despejar la variable i para que quede de una manera identificada mi función. También en ese proceso, ¿sí?, habrá que hacer un ordenamiento y despejar la variable i para poder realizar el método de igualación que vamos a hacer en este caso, o de sustitución que también es válido. ¿Sí? En este caso, bueno, yo ya tengo las variables despejadas, entonces lo que voy a hacer es igualar. ¿Qué es lo que voy a igualar? I1 igual a I2. I1 igual a I2. Entonces, lo que representa I1, que es la función x cuadrado menos 2, la voy a igualar a la función I2, que representa 2x más 1. Una vez que tengo la igualdad de estos dos polinomios, lo que vamos a hacer es igualarla a 0, porque dado que yo tengo un término cuadrático, me va a quedar una ecuación cuadrática. Puede o no que quede una ecuación cuadrática también, ¿sí? Puede quedar una ecuación lineal, ¿sí?, y obtener una solución. Pero en este caso, como tenemos un término cuadrático indicándome que me va a quedar una ecuación cuadrática, lo vamos a igualar a 0. Entonces, x cuadrado menos 2x menos 2 menos 1 igual a 0. Entonces me quedaría x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. De esta manera me está quedando la ecuación cuadrática completa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular x1 y x2 de esa ecuación, ¿sí? Entonces ordenemos, me quedaría menos b, que cambiando de signo me quedaría 2, más menos la raíz de b al cuadrado menos que 4, menos 4 por 1 por menos 3 sobre 2 por 1. Bueno, en ese caso directamente yo ya voy a escribir las soluciones, que serán x1, que es 3, y x2, que es menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esta solución? ¿Sí? Aquí yo tengo x1 y x2. Con estas dos soluciones voy a calcular el valor de i1 e i2, ¿sí? Porque así voy a armar el punto o los puntos solución del sistema. Entonces, x1 lo voy a reemplazar en la función i1, ¿sí? Entonces me va a quedar, si yo lo reemplazo aquí en i1, el valor de 3, que es el valor de x1, me va a quedar 3 al cuadrado 9, menos 2, me queda 7. Y luego
el valor de x2 lo voy a reemplazar en la función y2. 2x más 1. Entonces, el valor de x2 lo voy a reemplazar acá. 2 por menos 1 más 1. Entonces me quedaría menos 2 más 1, menos 1. Ahora, x1 e y1 forman la coordenada de un punto, ¿sí? Entonces, x1 e y1 y x2 e y2, ¿sí? Formarán la coordenada del segundo punto. Entonces, x1, 3 y la otra coordenada es 7. ¿Sí? El otro punto es menos 1 e y2 es menos 1. Entonces, estos dos puntos que he formado con las soluciones de x1 y x2 y reemplazadas en las funciones para calcular y1 e y2 son los puntos solución del sistema de ecuación de esta parábola con esta recta. Eso significa que si yo dibujo esta parábola y dibujo esta recta en el mismo sistema, se tienen que cortar en estos puntos, en 3, 7 y en menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Dejando de lado este proceso, vamos a tomar la función y es igual a x2, x cuadrado menos 2, y le vamos a calcular las raíces y el vértice a esta función, que ya sabemos cómo se hace, ¿sí? Y luego vamos a calcular o vamos a dibujar esta recta en el mismo sistema. Si hacemos eso, el dibujo de este sistema de ecuaciones me estaría quedando algo similar a lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Ese es el gráfico que me quedaría a mí luego de dibujar esta parábola y esta recta en un mismo eje. Para dibujar esta parábola, o sea, vamos a tomar ajeno a este cálculo, vamos a calcular las raíces. Como aquí yo tengo el término cuadrático y el independiente, recuerden que para calcular las raíces yo puedo despejar, ¿sí? Igualando a 0, entonces me quedaría el despeje de x como la raíz de 2, positiva y negativa a la vez, que me quedaría aproximadamente 1,4 positivo y 1,4 negativo. Calculo el vértice con la formulita, ¿sí? La coordenada del x del vértice era menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y sacando lo que sería el vértice, que en este caso de la parábola sería 0 menos 2, sería el vértice de esta parábola, ¿sí? Después ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Y una vez que yo ya tengo el vértice con las raíces, trazo la parábola, ¿sí? Ahora, antes de trazar la parábola y la recta, es recomendable marcar primero los puntos de corte donde se van a cortar las funciones. ¿Por qué? Habíamos calculado que los puntos de corte eran 3, 7 y el otro punto era menos 1, menos 1. O sea que yo marco o marcaría ese punto 3, 7, ¿sí? Y el punto menos 1, menos 1. Una vez que yo marque los puntos en donde están esas coordenadas, ¿sí? Trazo la parábola con las raíces y el vértice que calculé de la ecuación cuadrática y luego trazo la recta que era 2x más 1. Recuerden que para ubicar una recta nos podíamos guiar con el desplazamiento de la pendiente y ordenada. Mi ordenada es 1, o sea que me ubico en 1, ¿sí? En el eje y luego con los valores que tiene la pendiente 2 y 1 abajo, entonces me desplazo una unidad para la derecha y como mi pendiente es positiva,
subo 2 lugares hacia arriba y trazo la ordenada con el último punto donde terminé de desplazarme y trazo la recta, ¿sí? Y pueden ver que coincide con las soluciones que hemos calculado aquí, dejándome la solución del sistema tal como habíamos calculado en 3, 7 el primer punto y en menos 1 el segundo punto, ¿sí? Entonces ahí yo tengo graficado mi sistema de ecuación, ¿sí? Para que ustedes puedan ver o verificar que se cumple las soluciones que hemos calculado, ¿sí? Con el proceso algebraico. De todas maneras, no debemos confundir que lo que nosotros hemos calculado, x1 y x2, ¿sí?, son las soluciones de las coordenadas para los puntos de la solución del sistema, junto con i1 y con i2. Cuando tengan que calcular las raíces x1 y x2 de una función cuadrática del sistema, recuerden que no tienen nada que ver esas raíces de esta ecuación cuadrática con las raíces que hemos calculado al hacer la igualación del sistema, ¿sí? Eso hay que tener cuidado y en claro. Bien, veamos este segundo ejemplo. Tenemos de nuevo una parábola con una recta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el mismo proceso anterior. Le vamos a poner subíndice 1 y 2, ¿sí? Entonces mi función 1 será mi parábola, que la tengo completa con los 3 términos, y luego mi recta, ¿sí?, que será mi función 2. Al ya tener despejada la variable y para cada función hacemos la igualación, ¿sí? I1 igual a I2, entonces me va a quedar x cuadrado menos 2x más 2 igual a 2x menos 2. Como me va a quedar una ecuación cuadrática, igualamos todo a 0. Entonces me quedaría x cuadrado menos 2x menos 2x menos 4x, 2 más 2, 4. Y me queda una ecuación cuadrática con los tres términos. Entonces, aplicando la fórmula resolvente, que ya directamente ya voy a anotar las soluciones, x1 me va a dar 2 y x2 también me va a dar el mismo resultado. Después esto lo pueden verificar ustedes, ¿sí? Entonces, x1 y x2 me dieron el mismo valor. Ahora, ya tengo el valor de x1 y x2. Vamos a saber cuánto vale i1 e i2 para calcular la coordenada o el punto de la solución de este sistema en el gráfico. Entonces, en i1 vamos a reemplazar x1, bueno, que no hay diferencia porque los dos valores son iguales. Entonces, me va a quedar 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 2. Entonces, i1 me va a quedar 4 menos 4, ¿sí?, 0, más 2, 2. Vamos con i2, que vamos a reemplazar el valor de x2, que es el mismo. Entonces me va a quedar 2 por 2 menos 2. 4 menos 2, 2. Entonces, junto, ¿cuáles son las soluciones? Las coordenadas serían x1 y 1. Luego, x2 y 2. ¿Sí? Entonces, si hacemos o reemplazamos, mejor dicho, los valores, me quedaría 2, 2 y 2, 2. ¿Sí? Entonces, esos serían los dos puntos solución. Pero el problema, o mejor dicho, la observación que podemos hacer es que los dos puntos solución son el mismo. O sea que la solución es solo un punto. Es solamente un punto solución. Es decir, que esta parábola y esta recta se van a cruzar en un solo punto.
punto, ¿sí? Se van a cortar en un solo punto, mejor dicho, tocarse en un solo punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo calculo las raíces de la función 1 y el vértice, ¿sí?, de esta parábola, sacamos x1 y x2 con la fórmula y luego sacamos el vértice de esta parábola, independientemente de esto, ¿sí?, y graficamos esta recta, lo que nos quedaría sería una imagen como esta, así, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo la parábola, ¿sí?, en donde, si pueden notar, en esta parábola no tiene raíces reales. Esta parábola está suspendida en el segundo cuadrante, en donde tiene como vértice 1, 1, que lo pueden verificar ustedes cuando calculen esta ecuación, ¿sí? Calculen el vértice de esta función cuadrática. Y las raíces no son reales, son imaginarias, por eso está suspendida aquí en el aire, en este segundo cuadrante. Y luego tenemos el gráfico de la recta 2x menos 2, ¿sí? Me ubico en menos 2, me desplazo una unidad hacia la derecha porque acá abajo tenemos un 1, y luego, como la pendiente es positiva, subo 2 lugares y trazo. Fíjense en que la parábola y la recta, ¿sí?, se tocan en un punto, y ese punto, que son estos dos, que es el mismo, 2, 2, ¿sí?, toca a la parábola, esta recta, en un solo punto. Esto es lo que se denominaría recta tangente a la parábola, porque dos funciones se tocan en un solo punto, ¿sí? Fíjense que no la corta. No la corta la parábola, sino que la toca en un solo punto. Y eso se denomina recta tangente, ¿sí?, a la parábola, que sería esta función que tenemos aquí. Entonces, pueden ustedes verificar que las raíces son imaginarias, el vértice de esta función es 1, 1 positivo, ¿sí?, y de ordenada 2, entonces fíjense que corta por 2, ¿sí?, lo hacemos simétrico. Trazamos la recta y yo lo que obtengo es justamente este punto, que es el mismo, ¿sí? No importa, son dos valores, son dos puntos, pero los dos puntos son el mismo, en la misma ubicación. Entonces tenemos ahí la recta tangente, ¿sí?, a la parábola, y la solución de este sistema de ecuaciones no lineales. Bien, tercer ejemplo. Ahora fíjense que lo que tenemos en el sistema de ecuaciones son dos parábolas, ¿sí? Ahora, el proceso es el mismo, ¿sí? Vamos a trabajar con las dos parábolas. Vamos a poner entonces subíndice 1, subíndice 2. Entonces mi función 1 será esta parábola, mi función 2 será esta otra parábola. Hacemos el mismo proceso. I1 es igual a I2, entonces igualamos I1, 2x cuadrado menos 4x, igual a I2, 5x cuadrado menos 10x. Igualamos a 0, menos 4x menos 5x cuadrado más 10x igual a 0. Bueno, entonces 2x menos 5x menos 3x cuadrado menos 4 más 10 más 6x igual a 0. Como la ecuación cuadrática que nos queda es incompleta y tenemos el término cuadrático más el lineal, ¿sí?, yo lo que voy a aplicar en vez de la fórmula resolvente es factor común, y así sacar las raíces. Entonces saco factor común x y me quedaría menos 3x más 6 igual a 0. Y aquí hacíamos que el factor común que saqué lo igualo a 0, y en este caso ya sería mi x1, y lo que tengo entre paréntesis, menos 3x más 6, lo igualo a 0 y despejo x, que sería mi x2. Entonces me quedaría menos 6 sobre menos 3, x2 sería igual a
2. Entonces, al tener x1 y tener x2, reemplazamos x1 en la función 1 y x2 en la función 2. Ese es un orden, porque puede también reemplazarse al revés y los resultados me van a quedar iguales, ¿sí? Entonces, si reemplazamos i1, que es 0 en x, me quedaría 0 en este caso. 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0, entonces i1 me queda 0. Ahora, reemplacemos x2, que vale 2, en la función i2. ¿Sí? Entonces, 5 por 2 al cuadrado menos 10 por 2. Entonces me quedaría 4 por 5, 20. ¿Sí? Menos 20, 0. O sea que los valores para la función 1 y 2 para i sería 0 en el reemplazo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de solución de estas dos parábolas? x1 y 1, x2 y 2. Entonces, x1 con i1 tengo solución 0, 0. x2 con i2 tengo como solución 2, 0. Entonces esos son los puntos, ¿sí?, en donde se cortarían estas dos parábolas. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar. Entonces vamos a tomar la función 1, la función cuadrática 1, le vamos a calcular las raíces y el vértice, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con la función 2. Calcular las raíces y el vértice independientemente de lo que hemos hecho aquí para revisar el cálculo, ¿sí?, y ver cuáles son los vértices correspondientes para cada función y cómo quedaría el gráfico para cada función. Entonces, al hacer eso, aproximadamente el gráfico les quedaría algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta función, esta parábola que está en negro, ¿sí?, vendría a ser mi función 1, 2x cuadrado menos 4. ¿Sí? Si se fijan, aquí el vértice de la parábola calculada es 1 menos 2. Y las raíces de esta parábola, independientemente de lo que hemos hecho acá, serían 0 y 2. El vértice de la segunda función, que es 5x cuadrado menos 10x, tendría como vértice 1 menos 5, y las raíces serían exactamente las mismas, 0 y 2. Y fíjense en que estas dos funciones o estas dos parábolas, que al tener el valor de a positivo, y sabemos que eso implica que tienen concavidad hacia arriba, ambas parábolas con concavidad hacia arriba se cortan en los puntos 0, 0, que es este valor o este punto calculado recientemente, y el otro punto es 2, 0, ¿sí? Entonces, estos dos puntos, 0, 0 y 2, 0, son los puntos en donde se cortan estas dos parábolas, que justamente coinciden con las raíces de cada una, ¿sí?, y que satisfacen lo calculado algebraicamente aquí, ¿sí? Entonces, puede ser que tengan, en este caso, bueno, las dos parábolas o la intersección de este sistema, de estas dos funciones, han sido dos parábolas que van para arriba, ¿sí? O bien pueden tener una parábola para arriba y otra parábola con concavidad hacia abajo, también puede pasar, ¿sí? En este caso, bueno, lo que nos quedó fue este ejemplo, en donde las dos parábolas tienden o tienen concavidad hacia arriba, pero se conoce o se justifica, mejor dicho, el cálculo o los puntos que hemos calculado, que son las intersecciones de este sistema o solución de este sistema, ¿sí? Puede ahora que en un sistema se encuentren con una parábola en donde solamente se toquen en un solo punto, tal como vimos en las rectas tangente con la parábola anterior, en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, estas parábolas también pueden tocarse en un punto, pueden ser vértice con vértice, que es un punto en común,
o algún puntito de los extremos de una rama con otra rama que también puede quedar, ¿sí? Entonces también puede ser que dos parábolas sean tangentes, ¿sí? Entre sí, que se toquen en un solo puntito, ramita con ramita, o un vértice con vértice, también puede quedar ese caso, ¿sí? Ahora, puede que un sistema no lineal no tenga solución. Puede que al reemplazar o al igualar, entonces, mejor dicho, ¿cómo sería un sistema que no tiene solución? Cuando yo al igualar no pueda calcular x. O sea, aquí me quede 0x, ¿sí? Y ustedes saben que si yo tengo 0x, ¿sí? No puedo calcular eso porque me va a dar error. O sea, no existe ese cálculo. Por lo tanto, puede que yo tenga, en este sistema no haya solución y que lo que pase, que yo tenga una parábola por un sector y una recta por otro sector. O puede que tenga una parábola en un cuadrante y otra parábola en otro cuadrante, ¿sí? Sin tocarse. Eso es lo que estaría diciéndome el dibujo cuando no tiene solución un sistema, que puede llegar a pasar. Entonces, generalmente lo que van a tener que hacer aquí es trabajar con rectas y parábolas, y vuelvo a repetir, puede que en el ejemplo no tengan la función ya despejada. Tendrán que despejarla haciendo un proceso algebraico, ¿sí? Y despejar y. Siempre tratemos de despejar y porque es lo más fácil después para poder graficar las funciones, ¿sí? En todo caso, vamos a tener que recordar un poquito cómo graficar funciones, que lo único que necesitamos sería calcular las raíces y el vértice, ¿sí? Para cada función, ya sea una parábola, y bueno, verificar la solución. Pero lo más fácil también es aplicar el método de igualación, no así, no les pido que sepan o trabajen con sustitución, ¿sí? De todas maneras, encontrarán ejercicios similares en el práctico. Y bueno, cualquier duda o consulta, saben que pueden comunicarse conmigo por plataforma o por mail. Espero que más o menos hayan comprendido con estos ejemplos. Estaremos en contacto. Saludo para todos.